Soy el doctor Fernán Rivera, y si usted tiene más de 60 años y toma café puro por las mañanas, podría estar perdiendo la mejor oportunidad para salvar su memoria. Suscríbase ahora para no perderse estos consejos que protegen su mente hoy. En mi experiencia como neurólogo, ya más tomo café solo porque existe un ingrediente en su cocina que transforma esa taza en un escudo para sus neuronas. Le prometo que hoy aprenderá a detener ese olvido que le asusta con un ajuste de un minuto. Para entender lo que sucede dentro de su cabeza, imagine que su cerebro es una ciudad vibrante que nunca duerme, pero que con el paso de las décadas empieza a sufrir fallos en su red eléctrica y en el mantenimiento de sus calles principales. En mi experiencia médica, he visto cómo después de los 60 años, las conexiones entre las neuronas, que son como esos cables de alta tensión que llevan la información de un lado a otro, comienzan a desgastarse o a llenarse de una especie de óxido biológico. Este proceso no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino que es un goteo constante de pequeñas inflamaciones que van apagando las luces de los barrios más importantes de su memoria. Si usted no interviene a tiempo, esa ciudad que es su mente empieza a quedarse a oscuras en sectores vitales como el de recordar dónde dejo las llaves o el nombre de ese nieto que tanto quiere. Por eso hoy estamos aquí. Piense ahora en sus vasos sanguíneos, como si fueran las tuberías de agua que alimentan a cada habitante de esa gran metrópolis cerebral. Con el envejecimiento, estas tuberías tienden a volverse rígidas y a acumular sedimentos que impiden que el oxígeno y los nutrientes lleguen a las zonas más profundas del pensamiento complejo. El café que usted toma cada mañana es como una bomba de presión que intenta empujar el agua a través de esas cañerías oxidadas, pero si el agua no lleva los aditivos correctos, lo único que hace es estresar el sistema, sin limpiar realmente el fondo del problema. Yo he dedicado años a estudiar cómo podemos mejorar la calidad de ese flujo para que no solo despierte su cuerpo, sino que también lave y repare las paredes de esas arterias cerebrales que son tan delicadas como el cristal. No basta con estar despierto si su cerebro sigue acumulando los desechos de la jornada anterior. La red eléctrica de su memoria depende de unas células llamadas microglias, que actúan como los barrenderos nocturnos de la ciudad. Cuando somos jóvenes, estos barrenderos son rápidos y eficientes, eliminando cualquier rastro de proteínas tóxicas que puedan causar cortocircuitos. Sin embargo, al cruzar la barrera de los 60, estos trabajadores se vuelven lentos y a veces incluso se confunden y empiezan a atacar a la propia infraestructura de la ciudad, causando lo que conocemos como neuroinflamación crónica. Esta inflamación es el enemigo silencioso que carcome sus recuerdos más preciados y le genera esa sensación de neblina mental al despertar. Por eso es vital que el primer líquido que entra en su cuerpo tenga la capacidad de darles a estos barrenderos las herramientas necesarias para trabajar con precisión quirúrgica. Si logramos controlar este fuego interno, su agilidad mental volverá a ser la de hace 20 años atrás. Muchos pacientes me preguntan, porque si el café es rico en antioxidantes, ¿no es suficiente para protegerlos del deterioro cognitivo natural? La respuesta es sencilla pero profunda, y es que la cafeína por sí sola es como un capataz que grita a los obreros para que trabajen más rápido, pero no les entrega los materiales de construcción necesarios. El café puro puede darnos una falsa sensación de claridad, mientras por dentro las neuronas están sufriendo por la falta de soporte estructural. En mi práctica diaria he observado que el consumo de cafeína, sin un vehículo de grasa saludable o un agente antiinflamatorio potente, puede incluso elevar el cortisol de forma innecesaria en los adultos mayores. Esto genera un estado de alerta ansiosa que no ayuda a la consolidación de la memoria a largo plazo, sino que agota las reservas de energía que su cerebro necesita para mantenerse joven y funcional. Es un hecho lamentable que la mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal y se pierden de esta información que cambia vidas, así que le invito a suscribirse y darle like ahora mismo para que sigamos protegiendo su salud juntos. Verán, el declive cognitivo no es una sentencia de muerte inevitable, sino muchas veces el resultado de una omisión de nutrientes críticos en momentos clave del día. Cuando el cerebro no recibe la señal química de que está seguro y bien alimentado, entra en un modo de ahorro de energía, donde lo primero que se sacrifica es la memoria de corto plazo y la capacidad de aprender cosas nuevas. Es como si la ciudad decidiera apagar los museos y las bibliotecas para mantener solo los servicios básicos de supervivencia. Pero yo no quiero que usted solo sobreviva, quiero que su mente sea un faro de sabiduría y nitidez para su familia y amigos por mucho tiempo. Imagine que en las calles de esa ciudad cerebral se empieza a acumular una basura pegajosa llamada proteína beta-amiloide, que es la principal sospechosa de causar grandes males de la memoria. Si no tenemos un sistema de limpieza activo, esta basura se endurece y forma placas que bloquean totalmente la comunicación entre las casas de la ciudad. El ingrediente secreto que vamos a añadir a su café actúa como un solvente natural que ayuda a disolver estos residuos antes de que se conviertan en un problema permanente. En mis años de investigación, he visto cómo pequeños cambios en la química de nuestro desayuno pueden activar genes de longevidad que de otro modo permanecerían dormidos.
No se trata de magia, sino de biología aplicada a la vida cotidiana de quienes ya tenemos más de 6 décadas de experiencias acumuladas. Usted tiene el poder de limpiar su propia ciudad mental cada mañana. La razón por la cual muchos médicos no le mencionan este truco en la consulta es porque el sistema actual está diseñado para recetar pastillas una vez que el problema ya es evidente y difícil de revertir. A menudo se ignora que la prevención real sucede en la cocina de su casa y no en la farmacia de la esquina. Yo prefiero 1000 veces enseñarle a preparar un café blindado que tener que recetarle un medicamento para la demencia cuando ya hay daños estructurales severos. El costo de este ingrediente es mínimo comparado con el valor incalculable de su autonomía y su capacidad de reconocer a sus seres queridos. Estamos hablando de una estrategia de medicina funcional que respeta el ritmo de su cuerpo y aprovecha una bebida que usted ya ama para convertirla en su medicina más poderosa. Es hora de dejar de ser un consumidor pasivo y convertirse en el guardián de su propia salud mental. Hace unos años, llegó a mi consultorio José, un hombre de 72 años, con una mirada cargada de angustia y manos temblorosas por la ansiedad de no recordar que había almorzado el día anterior. José había sido un ingeniero brillante, pero ahora se sentía como un extraño en su propia casa, incapaz de seguir el hilo de una conversación familiar o de encontrar sus anteojos que traía puestos sobre la frente. El miedo que José sentía es el mismo que muchos de ustedes experimentan al notar que las palabras se les quedan en la punta de la lengua con más frecuencia. Él no quería terminar en una residencia de ancianos, dependiendo de otros para sus necesidades básicas. Su mayor deseo era seguir siendo el pilar de su hogar y el abuelo que cuenta historias fascinantes a sus nietos. En ese momento supe que José necesitaba más que un simple suplemento, necesitaba un cambio ritual en su forma de empezar el día. El caso de José era típico de una inflamación cerebral silenciosa que había sido ignorada por años bajo la excusa de que son cosas de la edad. Yo le expliqué que envejecer no tiene por qué significar perder la cabeza y que su cerebro todavía tenía una plasticidad asombrosa si le dábamos los estímulos correctos. José estaba acostumbrado a tomar 3 tazas de café negro cargado con azúcar, lo cual solo estaba empeorando su cuadro de resistencia a la insulina cerebral. El azúcar es como combustible barato que ensucia los motores de sus neuronas y crea una montaña rusa de energía que termina en un bajón de confusión mental. Le propuse un trato simple que cambiaría su destino, eliminar el azúcar y añadir el ingrediente de oro junto con una grasa de alta calidad. Fue un desafío para él porque los hábitos de toda una vida son difíciles de romper, pero su miedo al olvido fue más fuerte. Recuerdo perfectamente la primera semana de José siguiendo mi protocolo de café blindado, porque me llamo emocionado diciendo que por primera vez en meses no necesito una siesta a media mañana para aclarar sus ideas. Para quienes deseen profundizar en estas estrategias, les recuerdo que mi ebook, Bienestar y Envejecimiento, está disponible en el comentario fijado de este video con guías detalladas. José empezó a notar que la niebla que rodeaba sus pensamientos se disipaba, permitiéndole leer el periódico y comentar las noticias con una precisión que había perdido. No fue un cambio milagroso de la noche a la mañana, sino la respuesta biológica de un cerebro que finalmente recibía el mantenimiento que pedía a gritos. Su esposa María me contó que incluso el humor de José había mejorado, ya que la frustración de no recordar las cosas había desaparecido casi por completo. A las 3 semanas, José volvió a mi despacho con una energía que no le había visto antes y me contó que había retomado su pasatiempo de carpintería, algo que había abandonado por miedo a lastimarse debido a su falta de concentración. Es increíble cómo un pequeño ajuste en la taza de café puede devolverle a una persona su sentido de propósito y su dignidad. José ya no tenía miedo de las reuniones sociales porque sabía que su mente estaba alerta y sus recuerdos estaban accesibles detrás de esa barrera protectora que habíamos construido. Si usted se siente como José, quiero que sepa que hay esperanza y que su historia puede tener el mismo final feliz si decide tomar acción hoy. No deje que otros decidan cómo será su vejez cuando usted tiene la herramienta perfecta en sus manos cada mañana frente a su cafetera habitual. Aprovecho este momento para pedirle que si esta historia le resuena, deje un comentario con la palabra memoria para saber que me está escuchando y no olvide darle like al video porque eso ayuda a que esta información llegue a más adultos mayores que están sufriendo en silencio. Estamos llegando a la mitad de nuestro camino y es vital que este mensaje se comparta porque la soledad del olvido es una de las penas más grandes que un ser humano puede enfrentar. Muchos de los que ven este contenido todavía no se han unido a nuestra comunidad y me encantaría tenerlos aquí de forma oficial para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que viene a continuación. José logró recuperar su vida y usted también puede hacerlo si presta atención a los detalles del ritual que estoy a punto de revelarle con todo mi cariño y experiencia profesional.
Al segundo mes de tratamiento, José me trajo una foto de su última reunión familiar, donde se le veía sonriente rodeado de sus hijos y nietos, y me confieso que ese día recuerdo incluso los detalles de los cumpleaños de cada uno de ellos. La transformación de José no fue solo cognitiva, sino emocional, porque volvió a sentirse útil y respetado en su círculo más cercano. El café blindado se convirtió en su ritual sagrado, en un momento de conexión consigo mismo, antes de que el mundo empezara a girar. Su caso me recordó porque elegí esta profesión para devolverle a las personas la llave de su propio palacio mental. Usted también merece sentarse a la mesa y ser el protagonista de sus conversaciones sin temor a que el hilo se rompa o la mente se quede en blanco. El secreto de José está a punto de ser suyo, también para que lo aplique desde mañana mismo. Ahora hablemos del ingrediente de oro que transformará su vida, la canela de Ceilán. Pero no cualquier canela que encuentre en el supermercado debe ser específicamente la variedad Ceilán, porque es la que contiene los niveles más bajos de cumarina y las concentraciones más altas de compuestos neuroprotectores. La canela de Ceilán tiene la capacidad única de imitar la acción de la insulina en el cerebro, ayudando a que sus neuronas procesen el azúcar de forma eficiente y eviten la muerte celular por inanición energética. En mi experiencia, este ingrediente actúa como un puente que permite que la energía del café llegue directamente a las mitocondrias de sus células cerebrales. Es como ponerle un turbo a un motor antiguo que todavía tiene mucho que dar, pero que necesitaba un empujón extra para arrancar con fuerza en las mañanas más frías de la vida. Para preparar su café blindado, el primer paso es elegir un grano de alta calidad, preferiblemente orgánico, y de tueste medio, para conservar la mayor cantidad de polifenoles posibles. Una vez que tenga su café caliente y recién hecho, no le añada leche de vaca ni azúcar blanca, ya que estos elementos crean una capa de moco y fermentación que bloquea la absorción de los beneficios del café. En su lugar, usted va a colocar una cucharadita de café de canela de Ceilán en polvo directamente en la taza. El aroma que se desprende ya es una señal para su sistema límbico de que algo bueno está por suceder. He visto como el simple acto de oler esta combinación reduce los niveles de cortisol y prepara al cerebro para un estado de enfoque relajado que es el ideal para cualquier persona que desee mantener su agudeza mental intacta a pesar de los años. Si le gusta este contenido y quiere más consejos de salud natural, por favor suscríbase y comparta este video con sus amigos que aman el café tanto como usted. El segundo componente vital de este ritual es una grasa saludable, como el aceite de coco virgen o la mantequilla de pastoreo sin sal. Usted se preguntará por qué añadir grasa al café, y la respuesta es que su cerebro es en un 60% grasa y necesita estos ácidos grasos de cadena media para reparar sus membranas. Al mezclar el café con una cucharadita de aceite de coco y la canela, usted crea una emulsión que permite que los antioxidantes atraviesen la barrera hematoencefálica que protege a su cerebro. Sin esta grasa, muchos de los beneficios del café simplemente se eliminarían a través de su sistema digestivo, sin llegar nunca a donde más se necesitan, que es en el centro de sus recuerdos. La preparación debe hacerse preferiblemente con un batidor manual o una licuadora pequeña para que el aceite y el café se unan en una mezcla cremosa y espumosa. Este paso es crucial porque la agitación mecánica rompe las moléculas de grasa en pequeñas micelas que son mucho más fáciles de absorber por su intestino. Yo recomiendo tomar este café en ayunas justo después de despertar y haber bebido un vaso de agua tibia con limón. Este orden asegura que su metabolismo se active de inmediato y que su cerebro reciba una dosis directa de cetonas, que son el combustible premium para las neuronas envejecidas. Es un proceso que no le tomará más de un minuto de su tiempo, pero que le garantizará una claridad mental que durará hasta bien entrada la tarde. Es la inversión más rentable que puede hacer por su salud cognitiva a largo plazo. Muchos suplementos costosos que venden en las tiendas prometen milagros, pero ninguno tiene la evidencia científica de la sinergia entre la cafeína, los polifenoles y los compuestos de la canela de Ceilán. Al tomar este café, usted está haciendo una limpieza profunda de sus arterias y al mismo tiempo está nutriendo la capa de mielina que recubre sus nervios. En mi consulta he notado que los pacientes que mantienen este hábito por más de 3 meses reportan una mejora significativa en las pruebas de memoria verbal y en la velocidad de procesamiento de información. No se deje engañar por soluciones mágicas en pastillas, cuando la verdadera medicina está en la alquimia de los ingredientes naturales bien combinados. Su cuerpo sabe reconocer lo que es real y responderá con una vitalidad que le sorprenderá a usted y a su médico de cabecera en su próxima revisión. La constancia es el ingrediente final de esta receta, porque el cerebro no se repara en un solo día, sino a través de la repetición de señales de bienestar. Si usted hace de este café su ritual matutino, le estará diciendo a su sistema nervioso que cada día es una nueva oportunidad para reconstruirse y fortalecerse. No importa si usted ya tiene olvidos frecuentes o si solo quiere prevenirlos, este hábito es beneficioso para todos los niveles de salud cerebral. Dele like a este video si se compromete a probar este método durante los próximos 21 días, porque ese es el
tiempo que su biología necesita para crear una nueva red de conexiones neuronales. Yo estaré aquí para acompañarle en ese proceso y leer sus testimonios de éxito en los comentarios porque nada me hace más feliz que ver a mis pacientes recuperar su luz interior a través del conocimiento compartido. Por favor, evite el uso de edulcorantes artificiales en este café, ya que muchos de ellos son excitotoxinas que pueden dañar sus neuronas de forma silenciosa. Si siente que necesita un toque de dulzor, puede usar una pizca pequeña de stevia natural o simplemente aprender a disfrutar del sabor complejo y especiado que la canela le otorga a la bebida. Al principio puede parecerle extraño no usar leche tradicional, pero le aseguro que la textura cremosa que aporta el aceite de coco bien batido es superior en sabor y en beneficios. Muchos de mis seguidores me han escrito diciendo que ahora no pueden imaginar empezar el día de otra manera, porque el café tradicional les parece incompleto. Usted está educando a su paladar y a sus células para recibir excelencia nutricional, y eso es un acto de amor propio que su mente agradecerá infinitamente cada vez que recuerde un dato importante. Cada 7 párrafos me gusta recordarles la importancia de estar suscritos porque la comunidad de adultos mayores conscientes está creciendo y queremos que usted sea parte activa de este movimiento de salud. Al compartir este video, usted puede estar salvando la independencia de un amigo o un hermano que también está luchando con la pérdida de memoria. La información es poder, pero solo si se pone en práctica y se difunde entre quienes más la necesitan. Imagine un mundo donde llegar a los 80 o 90 años no sea sinónimo de olvido, sino de una mente sabia y lúcida, capaz de guiar a las nuevas generaciones con claridad. Ese es el futuro que estoy tratando de construir con cada uno de mis consejos y usted es una pieza fundamental en esta misión de vida que nos une hoy a través de esta pantalla. Mirando hacia el futuro, quiero que se visualice a sí mismo dentro de 5 o 10 años, disfrutando de sus nietos caminando por el parque y manteniendo conversaciones profundas sobre la vida con total lucidez. Este café blindado es solo el primer paso de un camino hacia una longevidad vibrante, donde su cerebro no sea su enemigo, sino su mejor aliado. En mi experiencia, he visto personas de 90 años con una mente más ágil que jóvenes de 30, simplemente porque han sabido cuidar su entorno químico interno con inteligencia. Usted no es una víctima de sus genes ni de su edad, sino el arquitecto de su destino neurológico. Use cada sorbo de este café para sellar ese compromiso con su salud y para recordarse que todavía tiene mucho por vivir y mucho por recordar en esta etapa maravillosa de su existencia terrenal. Para terminar, quiero que sepa que cada vez que preparo mi propio café por las mañanas, pienso en todos ustedes y en el impacto positivo que estos pequeños cambios generan en sus familias. El bienestar no es un destino sino un viaje diario que comienza con una elección consciente al despertar. José, el paciente que les mencioné hoy, sigue disfrutando de su café blindado y de su vida plena, y esa es la mejor recompensa que puedo recibir como mentor y como médico. No guarde este secreto bajo llave, úselo, compártalo y sea el ejemplo de lo que es posible cuando tratamos a nuestra mente con el respeto que se merece. Confía en su capacidad de sanar y de mantener su memoria brillante, porque yo confío en usted y sé que tiene la voluntad necesaria para proteger su tesoro más preciado que es su conciencia. Que este café sea su escudo, su medicina y su momento de paz cada mañana mientras observa el amanecer de un nuevo día lleno de posibilidades. Recuerde que su memoria es el hilo que teje la historia de su vida y que cada recuerdo guardado es un regalo para quienes le rodean. Soy el Dr. Fernán Rivera y para mí es un honor caminar a su lado en este sendero de salud y sabiduría constante. No olvide revisar el ebook en el comentario fijado para seguir aprendiendo y suscríbase para que nos veamos en nuestro próximo encuentro, donde seguiremos desvelando los misterios de un envejecimiento exitoso. Mantenga su mente alerta, su corazón abierto y su café siempre blindado para enfrentar el mundo con la fuerza de quien sabe que su cerebro está protegido por la ciencia y la naturaleza en perfecta armonía. ¿Desea que profundice en algún otro ingrediente para fortalecer su salud cerebral o que le explique cómo combinar este café con una rutina de ejercicios mentales?